Buenas, ¿cómo están? Bueno, quisiera presentar este curso que estuve preparando sobre la filosofía de la libertad, la obra filosófica central, se podría decir, de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner es el creador de la antroposofía, o como él la llamaba, la ciencia espiritual, y también de la pedagogía Waldorf, entre otras varias cosas. Eh, para quien quiera saber un poco más sobre él, en el curso voy a dejar un PDF para leer un poco más. Eh, bueno, el curso está dividido en dos partes, al igual que el libro La filosofía de la libertad, que es este. Esta es una edición de la editorial antroposófica. Y como les decía, el curso está dividido también en dos partes. Y estas dos partes son: la primera es la que en el libro se llama La ciencia de la libertad. Y la segunda parte se llama La realidad de la libertad. Eh, Ahora vamos a ahondar un poco en eso. Según yo organicé el curso, está dividido en estas dos partes y cada parte tiene 4 capítulos, 4 videos. Bueno, al querer transmitirles un poco acerca de la obra, la parte filosófica de la obra de Steiner, me encontré con la pregunta de qué es la filosofía, ¿no? ¿Qué es lo filosófico? ¿Qué no sería filosófico? ¿Dónde están los límites de la filosofía? ¿Cuánto abarca? Bueno, lo más probable es que según al filósofo que le preguntemos obtengamos una definición distinta. Podría haber tanta filosofía como filósofos existen, y no filósofos también que puedan dar una respuesta. Como muchos ya sabrán, en lo que respecta a la etimología de filosofía, filo significa amor o amistad, y sofía es sabiduría, ¿no? Entonces, la filosofía sería el amor por la sabiduría o la amistad con la sabiduría. Yo quisiera compartirles una definición que escuché hace poco del famoso filósofo Gilles Deleuze, filósofo francés amigo de Foucault. En una conferencia dijo que hacer filosofía es crear conceptos. Y bueno, así como el carpintero trabaja con la madera, el filósofo trabajaría con conceptos. Es decir, que trabaja con el pensar. Pero así como el carpintero no inventa la madera, no crea la madera con la que trabaja, el filósofo tampoco inventa la propia facultad de pensar, ¿no? El filósofo trabaja dando forma a la sustancia del pensar, al igual que el carpintero da forma a la sustancia de la madera. El carpintero creará una mesa, entre otras cosas, y el filósofo podrá concebir una concepción del mundo, una cosmovisión. Rudolf Steiner escribió: todos los verdaderos filósofos fueron siempre artistas de conceptos. Para Rudolf Steiner, la filosofía es ciencia y es arte al mismo tiempo. Sabemos que el arte era algo muy importante para él, al igual que la ciencia. También podemos citar a el escritor polaco Witold Gombrowicz, que era un gran estudioso de filosofía y que vivió bastantes años en Argentina. En un curso que ofreció sobre filosofía, él dijo que la filosofía, para mí, tiene el valor supremo de organizar el mundo en una visión. Sería esto también
como lo que decíamos recién, ¿no? Organizar el mundo en una visión, crear una concepción del mundo. Vamos a ubicarnos un poco en el contexto en que Rudolf Steiner desarrolla sus ideas. La vida de Steiner se desarrolla entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Steiner vivió en distintos lugares a lo largo de su vida, pero siempre dentro de lo que era, por un lado, el Imperio Austrohúngaro y por otro lado, el Imperio Alemán. Es claramente una época de imperios y el final de su vida coincide con la disolución de estos imperios y la división en estados nacionales, ¿no? Que se repartieron después de la Primera Guerra Mundial, en 1917-1918. En lo que respecta al contexto filosófico, tenemos que decir que Steiner pertenece a una época y un territorio plagado de mentes pensantes, de mentes brillantes. Se podría decir que aparece en este lugar, ¿no? Entre el siglo XVII y el XX, una suerte de reencarnación de lo que fue aquel periodo de auge filosófico en la antigua Grecia, con Sócrates, Platón, Aristóteles, Pitágoras, Tales de Mileto, Anaxágoras, etc. Bueno, entre los cuantiosos pensadores que vivieron en Europa antes de Steiner, que de algún modo son un punto de apoyo desde el cual Steiner desarrolla sus ideas, podemos destacar a Immanuel Kant, a Friedrich Schiller, a Goethe, a Hegel, Fichte, Schelling, Novalis, Hölderlin, Max Stirner, Charles Darwin, entre otros. Y entre los pensadores y figuras de la cultura contemporáneos a Steiner, que vivieron en los alrededores, podemos nombrar a Friedrich Nietzsche, a quien conoció al final de la vida de Nietzsche, en los últimos años. Podemos nombrar a Ernst Haeckel, con quien mantuvo una correspondencia y que fue el filósofo que desarrolló una teoría a partir de las ideas de Darwin, generó a partir de esas ideas una concepción del mundo. Bueno, podemos nombrar a Sigmund Freud también, Carl Jung, Franz Kafka, a quien conoció también, y que Kafka relata en uno de sus diarios este encuentro con Steiner, entre otros varios pensadores, escritores, Hermann Hesse también, por ejemplo. Bueno, esto es como para que veamos que Steiner no está aislado, digamos, y siendo un genio aparte, digamos, tiene un cuenco, ¿no? Donde un cuenco de cultura exuberante, ¿no? Muy sustancioso. Bueno, yendo propiamente a lo que es la filosofía de la libertad, como para ver una brevísima introducción, para introducirlos a lo que es este curso. La filosofía de la libertad, en concreto, fue publicado en 1894. Steiner tiene 33 años al escribir este texto y se encuentra trabajando en lo que es el archivo Goethe mientras lo escribe, ¿sí? En esta época también conocerá a Nietzsche y tenemos que decir que es una continuación de estos dos escritos suyos también, la teoría del conocimiento basada en la visión goetheana del mundo
y Verdad y Ciencia, que es su tesis doctoral. Para ir comenzando con nuestro tema, vamos a ver cuál es la cuestión central de la filosofía de la libertad, cuál es el tema. Para saberlo vamos a leer directamente la pregunta con la que Steiner comienza el libro. ¿Es el hombre en el pensar y en el obrar un ser espiritualmente libre? ¿O bien se encuentra bajo la sujeción necesaria de una mera e imperiosa ley natural? Rudolf Steiner se está preguntando dos cosas. Por un lado, si somos capaces de pensar libremente. Y por otro lado, si somos capaces de actuar libremente. Estas dos preguntas son las que guían toda la obra. La primera pregunta es la que desarrolla en la primera parte del libro y la segunda en la segunda parte. En lo que respecta al pensar, que tiene que ver con la primera pregunta, si podemos ser libres en el pensar, dice Steiner que el ser humano ya no se contenta con creer, sino que queremos saber. Vivimos en una época donde nos atacan las dudas y nos sentimos como paralizados. No encontramos finalidad para nuestras acciones, sentido, propósito. Pero lo que necesitamos en realidad ese sentido para nuestras acciones. El tema es que los necesitamos no provenientes del exterior, sino fundamentados en nuestra propia vida interior. Es en este sentido que en un libro posterior, titulado Los enigmas de la filosofía, Steiner escribe: la realidad fecunda está unida con la propia vida anímica del ser humano en el yo autoconsciente. Es el yo en su actividad quien desarrolla un conocimiento de la realidad. Steiner dice que nadie, por ejemplo, quisiera dar hoy a una obra suya el título que le dio el filósofo Fichte, quien puso por título a su obra Exposición clara como el sol, dirigida al público general acerca de la verdadera naturaleza de la filosofía moderna, un intento de obligar al lector a comprender. Bueno, no se trataría de obligar al lector a comprender, sino de lo contrario. No se trata de que Fichte nos fuerce a comprender la realidad a su manera, sino que se trata de que la realidad pueda ser comprendida por nosotros desde nuestro propio pensar. En lo que respecta a un poco ya a la segunda parte del libro, que estamos entrando en el terreno de la libertad, es decir, de la ética, de la moral también, Steiner escribe que poco a poco la humanidad ya no se contenta con respetar normas establecidas, de actuar de acuerdo a la perspectiva de una autoridad. Nosotros queremos realizar nuestro propio querer y confiar en el propio querer. Así como en el campo de mis pensamientos aspiro a la libertad, a poder pensar yo mismo, también así
no, bueno, y no acepto la imposición de una concepción ajena de pensamientos sagrados, incluso, que vienen desde el exterior. Así tampoco en el campo del actuar. También voy a anhelar la libertad y no me voy a dejar imponer normativas que provienen del exterior. Todo esto lo vamos a ir desarrollando en el curso. Hasta aquí llegamos con esta breve introducción sobre el curso, este curso introductorio a la filosofía de la libertad, que no está realizado para expertos, que no hay que tener conocimientos previos, aunque siempre tenemos conocimientos previos, pero bueno, la realidad es que es un curso que preparé, intenté desarrollarlo del modo más simple y claro